¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al plató de Redacción Médica. En esta ocasión vamos a analizar la situación de los médicos jóvenes, tanto en España como a nivel global, y los principales desafíos a los que se enfrentan sus representantes en organismos tan relevantes como la Organización Médica Colegial, la European Junior Doctors o la Asociación Médica Mundial. Para ello contamos con Álvaro Cerame, presidente de la EJD, con Pablo Estrella, presidente de la Red de Médicos Jóvenes de la Asociación Médica Mundial, y con Domingo Sánchez, representante nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. Con ellos abordaremos la representación institucional de los médicos jóvenes y las propuestas e iniciativas que están llevando a cabo, los desafíos y oportunidades en la movilidad internacional o el futuro de estos médicos jóvenes y su importancia de establecer una mayor presencia en las políticas sanitarias. Bueno, pues Álvaro Cerame, Pablo Estrella, Domingo Sánchez, muchas gracias a los tres por estar hoy aquí en Redacción Médica. Comenzamos esta entrevista con Pablo, como presidente de la Red de Médicos Jóvenes de la Asociación Médica Mundial. Coméntanos de forma inicial cómo evalúas la situación de estos facultativos a nivel global y en particular en España. ¿Qué diferencias observas respecto a otros países y qué problemas enfrentan nuestros médicos? Muchas gracias. Y es verdad que cuando hablamos a nivel internacional es muy difícil decir que hay una situación estándar entre todos los países, pero es verdad que vemos un común denominador, que es una precariedad laboral por la propia condición de médicos jóvenes. Esto se suma a una sobrecarga de trabajo y el burnout que muchos profesionales jóvenes viven. Es verdad que a medida que han pasado los años, la salud mental se ha puesto más en el foco, pero sigue siendo un problema. De la misma manera, el limitado acceso a la formación continua o incluso el acceso a la especialización es un tema importante que vemos que muchos países aún sufren de este tema y esto también empuja a la movilidad internacional, que en muchos sitios puede existir barreras hacia este acceso a la movilidad. Luego, algo que creo que lo desarrollaremos hoy, que es la escasa representación y voz en las políticas de salud, también ha sido un tema principal, donde vemos que los médicos jóvenes no suelen estar en todos los sitios ni en todas las plataformas para la representación. Y algo que vemos que se está luchando más, que son las desigualdades de género dentro de la profesión médica, es un tema también que existe a nivel internacional y que hemos visto cómo se está trabajando más, incluso en la parte de representación para trabajar alrededor de ello. Interesante. Álvaro, desde tu experiencia en la European Junior Doctors, ¿cuál dirías que es el panorama actual para los médicos jóvenes en Europa? ¿Comparten los mismos desafíos que los médicos jóvenes de España? Bueno, pues quizá antes de empezar quería saludar a Domingo y a Pablo y darle la enhorabuena por su nombramiento, porque luego probablemente a lo mejor ahondamos en ello, pero creo que es un hito histórico sin precedentes y que habla muy bien de al final la política del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de apostar por las organizaciones internacionales y el talento joven. En concreto, diría que Tomás Cobo y su comisión permanente en esto han sido, han apostado mucho por nosotros y creo que, bueno, esto es prueba de ello. En relación con tu pregunta, que además es una pregunta a la cual me gusta contestar mucho, porque justamente en el año 2022, desde nuestra organización, hicimos un estudio cualitativo con los representantes de los en ese momento 24 países que componían mi organización. Nosotros somos una organización más centrada en la Unión Europea, no tanto en otras visiones más ampliadas de Europa, como puede ser la del Council of Europe o la de la OMS, que son más países. Nosotros somos más UE o European Economic Area. Entonces, en esos 24 países hicimos grupos focales y entrevistas a los representantes nacionales, que al final son tanto médicos jóvenes que trabajan en el terreno como representantes de las voces de los médicos jóvenes en sus países. Lo que vimos es que, y lo que sorprendió mucho al equipo de investigación que condujo esas entrevistas, es que había una perspectiva cualitativa que surgía en las entrevistas muy similar en todos los países en cuanto a los sentimientos de insatisfacción con su puesto de trabajo, de decepción con el sistema sanitario. También hay que entender que este estudio tuvo lugar en el año 2022, esto es decir, en medio de la pandemia. Y probablemente había algunas cuestiones que puedan ser entendidas desde allí. Pero también sabemos que los sistemas sanitarios ya venían arrastrando y adoleciendo de muchos problemas. Y bueno, es un estudio interesante porque al final hace un relato, ¿no?, de la situación de los médicos jóvenes, se centra en las cuestiones que son muy parecidas entre los países, aunque como luego veremos hay más diferencias. O sea,
por eso digo que nos centramos ahora en esta cuestión de lo similar. Y los dos otros elementos que me gustaría mencionar que surgieron eran fundamentalmente otras tendencias macro, como podía ser que estábamos viendo que había gente que estaba decidiendo abandonar la profesión por todos estos motivos, y también una de las cosas fundamentales es la redefinición del rol profesional, de los valores de las nuevas generaciones, que esto es algo que siempre ha ocurrido. Cada generación sociológica trae un nuevo set de valores y conjunto de valores al mercado laboral, y que precisamente es importante conocerlos para que los sistemas sanitarios puedan responder a ello y luego no tener tantos problemas en un contexto de falta de profesionales sanitarios. Y Domingo, ¿cómo crees tú que el Consejo está contribuyendo a mejorar estas condiciones de los médicos jóvenes de España? ¿Cuáles son las áreas de actuación más prioritarias en estos momentos? Bueno, pues también saludar a mis compañeros. Yo creo que Álvaro lo ha dicho, ¿no? Yo creo que la figura del Consejo es clave, ¿no? En hacer una cosa que yo creo que es sin precedentes, ¿no? Que es alinear todos los agentes para que los médicos jóvenes estemos representados a todos los niveles. Pero no solo eso, sino que estamos, ¿no? en la toma de decisiones de las organizaciones sanitarias más importantes. Yo creo que, como ha dicho Álvaro, esto es un ejemplo, ¿no? de la apuesta que está haciendo nuestro presidente, el doctor Tomás Cobo, por esa internacionalización. Y no solo eso, sino sacar a los jóvenes como marca España, es decir, a los médicos jóvenes españoles como marca. Estábamos hablando, ¿no? de esos principales problemas que Pablo lo ha dicho muy bien, pero también Álvaro, o sea, son intrínsecos, ¿no? a nuestra posición dentro del sistema como médicos jóvenes. Pero claro, en el Consejo llevamos, ¿no? En los últimos 4 años, 5, que son los que llevo también como representante nacional, hemos hecho una apuesta importantísima, ¿no? Yo creo que hemos tocado todas las puertas de los políticos para exponer esta realidad, hemos hecho visitas institucionales al Congreso de los Diputados, hicimos un estudio que ha sido pionero a nivel nacional, pero que ahora lo estamos extrapolando a nivel europeo, ¿no? Con el tema del cumplimiento, ¿no? de la Directiva Europea del Trabajo, esa sobrecarga que significa. Y yo creo que eso está en el ADN del profesional, pero en el ADN del Consejo y de la profesión. Con lo cual yo creo que estamos siendo agentes del cambio, pero no solo eso a nivel local, sino que estamos siendo capaces de exportarlo y de marcar la línea estratégica de instituciones internacionales. Y como muestra, pues eso, lo que han dicho mis compañeros Pablo y Álvaro, que son muy conocedores y que lo estamos impulsando, pues eso, para mejorar, ¿no? La realidad no solo de nuestros compañeros aquí en España, sino a nivel de Europa y ahora en todo el mundo. Y precisamente hablando sobre estos hitos tan interesantes que comentabais, es muy curioso ver que 2 médicos jóvenes españoles estáis al frente de organizaciones internacionales tan influyentes como son la Red de Médicos Jóvenes de la Asociación Médica Mundial, en el caso de Pablo, y en tu caso, Álvaro, la European Junior Doctors. Desde vuestra perspectiva, ¿cómo puede nuestro país y el sistema sanitario español contribuir en estos contextos más amplios? Si te parece, Álvaro, empezamos contigo. Bueno, o sea, desde muchas maneras. Creo que una de las barreras que hemos podido tener como país históricamente, y precisamente en este tipo de foros, ha tenido que ver con el manejo de los idiomas. Y creo que también ha tenido que ver, pues, con condiciones históricas diversas. Pero creo que esto a veces ha podido limitar el hecho de que las personas que ocupaban puestos a nivel nacional pudieran participar con un grado importante, ¿no? de influencia en las organizaciones. Afortunadamente, probablemente nuestro país se ha desarrollado en estos ámbitos y ahora es una cosa en la que podemos también mostrar al mundo, pues, nuestra expertía en diferentes temas. Yo diría que en cuanto a nuestro sistema sanitario, probablemente tenemos mucho que ofrecer en cuanto a un sistema muy equitativo, que produce muy buenos resultados en salud, una calidad asistencial razonablemente buena según los estándares indicadores de la OMS, una atención primaria muy fuerte. Probablemente tendríamos que mejorar en algunos de los puntos que he mencionado, pero hay muchos países que cuando tienen que plantear el desarrollo de un sistema de atención primaria nos miran a nosotros. Cuando la OMS tiene que hacer un sistema de buenas prácticas en cuanto al desarrollo de atención primaria y manejo de cronicidad, pues nos miran a nosotros, ¿no? Entre otros países. Y bueno, el hecho de poder hablar de estas realidades yo creo que aporta mucho. También, obviamente, ningún país es perfecto y también tenemos nosotros muchas cosas que aprender de los contextos tanto europeos como internacionales, y por eso me parece que poder participar de estas organizaciones nos puede servir tanto para conocer modelos de buenas prácticas, para denunciar nuestros propios modelos de malas prácticas o de condiciones subóptimas de
de la fuerza de trabajo y también, por otro lado, de la atención a los pacientes, y de alguna manera ese contexto de cooperación internacional se hace mucho más acuciante e importante en el contexto europeo, donde al final, digamos, compartimos soberanía con otros países. Hemos decidido dotarnos de una serie de leyes, de un sistema de toma de decisiones democrático a través del Parlamento, el Consejo y otra serie de instituciones de la UE, y al final muchas de las cuestiones que a veces nos afectan en el día a día como médicos están reguladas por directivas europeas. Si no conocemos esto y si no estamos allí con voz, ¿no?, teniendo capacidad para influir cuando las decisiones son tomadas o cuando las decisiones se revisan, pues esto al final también puede acabar afectándonos en el nivel más local posible, ¿no? O sea, esta interconexión hace necesario que estemos allí para traer nuestra voz y para traer también todo lo que nuestro sistema y nuestro contexto puede aportar. Y Pablo, en el caso de la Asociación Médica Mundial. Claro, y por poner un poco en contexto, la Asociación Médica Mundial es este organismo que representa más de 116 países. Nosotros somos el brazo joven, siendo la red de médicos jóvenes de la Asociación Médica Mundial. Y aquí tenemos tanto representantes nacionales como miembros individuales. Con Domingo hemos estado en estos últimos años también desde la parte de España, y es verdad que, como Álvaro lo mencionaba, es clave que nosotros también tengamos médicos jóvenes representando aquí. Yo por mi formación, que bueno, soy médico de Ecuador, pero yo estoy en mi 4º año de la residencia de salud pública y medicina preventiva en España, también permite dar esa visión colectiva de cómo funciona el sistema sanitario español, y eso también traerlo a un foro internacional. Algo que tratamos mucho en la red de médicos jóvenes es justamente crear esta plataforma donde los distintos representantes o incluso médicos individuales pueden participar de tal manera que pueden traer justamente las problemáticas que tienen tanto a nivel local o nacional y qué medidas se están implementando en otros sitios, en lo cual también permite una colaboración conjunta. Es verdad que muchas veces estos foros pueden parecer más cerrados, ya sea por el idioma o porque muchas veces pasan en distintos sitios del mundo que por la movilidad puede ser más difícil de llegar, pero nosotros en los últimos años hemos tratado de también abrir estos espacios de manera online, tratar, por ejemplo, que el idioma no sea tanto una barrera, proporcionando otras maneras de aproximación y de participación. Entonces es verdad que es importante que los médicos jóvenes tengan esta voz y sobre todo el participar, y que tengamos también médicos de España representando en estos sitios, también da voz para que se pueda amplificar tanto las buenas prácticas como las problemáticas que también pueden suceder, que esto permite luego que nosotros podamos innovar y traer soluciones tangibles que puedan tomar práctica y tomar una realidad ya luego en nuestro contexto nacional. Me pareció interesante una cosa que comentabas, Álvaro, en relación a la atención primaria en España y a cómo otros países en ocasiones os consultan o toman ejemplo del modelo de la atención primaria en España. ¿Se ve diferente desde fuera a cómo se ve de puertas para adentro en el país? Porque siempre se habla de una atención primaria saturada, unas ediciones MIR que en los últimos 3 años encadenan plazas desiertas. Esto realmente se afronta una crisis dentro del país, pero desde fuera no es así como se ve. Bueno, o sea, no son incompatibles. Lo digo porque ahora mismo, si te vas a cualquier foro de políticas sanitarias europeas, la palabra crisis es permanente, ¿no? De hecho, en uno de los eventos europeos más significativos de políticas sanitarias, el año pasado hablaban de la permacrisis, ¿no? La crisis permanente. Entonces, desde ese punto de vista, todos los países enfrentan un problema de los recursos humanos. Ahora toda Europa afronta problemas de falta de médicos y de condiciones de trabajo que expulsan a los médicos y a los profesionales sanitarios del sistema. Desde ese punto de vista, podemos decir que adoleceríamos de la misma cuestión en nuestro sistema en general y en la atención primaria en particular. No obstante, cuando hablamos de diseño de sistema, ahora mismo otro de los grandes problemas, que sería una de estas crisis permanentes, ¿no?, o permacrisis dentro de ese concepto, sería una crisis demográfica que no solo afecta a los médicos, en el sentido de que falten médicos por el envejecimiento de la población o porque la curva de población ahora mismo no. Hay mucha gente de la generación del baby boom que se está jubilando. Podríamos tener el mismo problema en la población general. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una población más envejecida de lo que era antes, que tenemos una tasa de natalidad menor de lo que teníamos antes y que entonces esto hace que las necesidades de salud de la población crezcan, ¿no? Y este paradigma de la cronicidad y la multimortalidad se convierte en un problema significativo en los sistemas sanitarios por un aumento de la demanda. Lo que dicen las instituciones internacionales es que si no se aborda esta demanda y toda esta problemática de salud desde modelos cercanos a la comunidad del tipo de atención primaria,
pues va a ser imposible poder sostener ese nivel de atención. Y por eso, cuando se habla de sistemas desarrollados que, ¿no?, que llegan a todo el territorio, basados en los principios de la universalidad, basados en los principios de la equidad y del acceso, pues siempre uno de los modelos que surgen como modelo de buenas prácticas es el nuestro. La cuestión, o el aviso a navegantes, y que venimos diciendo, o en España llevan diciendo desde las instituciones, la OMC o cualquier sociedad científica o cualquier sindicato médico, es que si no cuidamos estos sistemas y no cuidamos a los profesionales, tenemos el riesgo de cargárnoslo. Y por ende, cargarnos un pilar del estado de bienestar. Sería un poco, no sé si te sientes respondida. Sí. Vamos a ir aterrizando ahora un poco todas las iniciativas que habéis logrado o que están en marcha en un futuro próximo. Desde vuestras distintas organizaciones, ¿qué proyectos o propuestas concretas estáis impulsando para mejorar la situación y que puedan beneficiar directamente a los médicos jóvenes en España? Si te parece, Domingo, empezamos contigo desde el Consejo. Sí, bueno, yo creo que aquí en España es bien sabido, ¿no?, la importancia que está cogiendo los temas de médicos jóvenes en la actualidad. Yo creo que el poner en agenda los problemas que está habiendo, ¿no?, con el MIR, tuvimos el problema de la elección de plazas telemáticas, donde tuvimos un papel muy relevante, ¿no?, con un contacto muy estrecho con el Ministerio y negociando un poquito, pues eso, una adaptación a la realidad que querían los profesionales. Luego nos metimos, ¿no?, con el tema del horario de trabajo, la sobrecarga asistencial, el hecho también, ¿no?, de esas jornadas maratonanas de guardia que están ahora mismo, ¿no?, creo que, bueno, en la mente de todos los profesionales, y cómo hay que hacer ese cambio de paradigma. Hicimos ese estudio que hemos dicho que ha sido piloto para una proyección ahora mismo europea que está en desarrollo y que Álvaro es muy conocedor, pues es su institución la que lo está liderando. Además, esto no solo lo reflejamos, sino que además lo escalamos, ¿no?, a un nivel europeo, haciendo una petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Pero no solo eso, yo creo que al final lo que hemos sido capaces, ¿no?, que yo creo que estamos siendo capaces los médicos jóvenes y su representación, es de dar voz, ¿no?, a los temas importantes que nos afectan, no solo en esta realidad actual, sino que nos van a afectar como profesión futura. Y lo que yo siempre digo, o sea, queremos ser conscientes del cambio que se tiene que producir en la sociedad médica para que el futuro de nuestra sanidad y, por tanto, de nuestros pacientes sea mejor. Aquí lo tienen. Bueno, yo cuando escucho a Álvaro hablar, la verdad que me quedo ensimismado. Creo que es el mejor representante europeo que tenemos. Pero es que Pablo tiene una claridad, ¿no?, en aquello que quiere mostrar y llevar en ese entorno, ¿no?, en esa visión un poco más global y increíble. Pues yo creo que eso es, ¿no? España es eso. España son buenos profesionales, es gente implicada, es gente amante, ¿no?, de su profesión y no sé, entregadísima a sus pacientes, y eso se debe también, ¿no?, trasladar a esos entornos, pues eso, más políticos, donde, bueno, si aquí yo creo que en España la clase política es un poco denostada, creo que hay que ser capaz de dar ese salto para mejorarla, ¿no?, para ser capaces de decir, bueno, pues estamos en entornos supranacionales que también se rigen por una norma y unas leyes. Entonces, bueno, pues en ese sentido creo que España está a la cabeza, España está demostrando ser capaz con este par de representantes que tenemos tan capaces y bueno, pues desde España lo que tenemos que hacer es seguir apostando y apoyándolos. Pablo, en tu caso, en la Asociación Médica Mundial, ¿qué medidas concretas se están poniendo en marcha o en un futuro próximo que esperamos ver? Es verdad que a veces cuando hablamos de estos foros internacionales y mundiales puede ser difícil o complicado el cómo los médicos jóvenes se pueden involucrar, pero de hecho ya estamos demostrando cómo lo estamos haciendo. De hecho, la semana pasada fue la reunión regional de la OMS, donde nosotros tuvimos nuestra propia delegación y dos médicos de España, dos doctoras participaron representando también a toda la delegación. Ahora empezó esta semana también las negociaciones del acuerdo de pandemia de la OMS y estamos enviando también un representante que de hecho es otra doctora de España que va a participar. Entonces, es verdad que nosotros como la Red de Médicos Jóvenes tratamos de hacer esta traducción de estos eventos de importancia mundial y que pueda ser una manera amigable en cual los médicos jóvenes pueden involucrarse. Nosotros también tratamos de dar voz y foros para poder compartir las distintas inquietudes, las mejores prácticas y también los aciertos. Por ejemplo, el año pasado, cuando todo el trabajo que se realizó desde España con el tema de las guardias, el cumplimiento del horario
laboral. Nosotros también les dimos un foro en el World Medical Journal, que es justamente un espacio internacional donde los distintos médicos pueden compartir este tipo de mejores prácticas. Aparte de esto, nosotros también participamos de otros foros, como es la Asamblea Mundial de la Salud, donde nosotros también tenemos nuestra delegación. Y la idea de este año es poder también amplificar este tipo de oportunidades, porque es verdad que esto puede parecer que es más específico para aquellos que están trabajando directamente en salud pública o en medicina preventiva, como es mi caso, pero la realidad es que a nivel internacional nosotros tenemos especialistas y médicos de información de todas las áreas, porque al final dar esta visión integral es clave. Entonces, yo también quiero utilizar este foro para compartirles que estas oportunidades existen. Aquellos que estén más interesados en ciertas áreas, como por ejemplo puede ser el cambio climático, la resistencia antimicrobiana, que son problemas que se nos vienen encima. Nosotros tenemos muchos esfuerzos y recursos invertidos en el trabajo en este área, y la idea es que nosotros también podamos dar a esta plataforma para aquellos que quieren involucrarse. Así que creo que estamos trabajando en poder hacer esta traducción de cómo hacer esto más accesible, y espero que durante este año, durante mi periodo en la presidencia, pueda hacerlo incluso más. ¿Y en el caso de la EJD, Álvaro? Bueno, yo creo que una de las cosas que creo que es importante también a veces, porque las organizaciones, ¿no? Y cada vez que se van alejando de la persona que trabaja en un centro de salud o que trabaja en un hospital, pues a veces es difícil, ¿no?, comprender, ¿no?, la realidad, el impacto y la forma de trabajo. Yo diría que un poco una de las cosas también interesantes que hemos exportado de cómo se trabaja a nivel del Consejo General y sobre todo en la vocalía de Domingo, que yo creo que es importante también resaltar el liderazgo que ha tenido, no solo en, digamos, tener un cargo, ¿no?, y poder de alguna manera respetar la tradición que venía ocurriendo, sino también la capacidad de dotarse de un equipo, abrirlo, permitir que personas que tuviesen iniciativas fueran, ¿no?, al equipo, a la vocalía, y la pudiesen desarrollar. Y muchas de las cosas que se han venido haciendo tienen que ver también con el poder poner nombre y mediante una metodología científica poder describir una realidad. Porque no es lo mismo decir yo tengo una opinión que hemos desarrollado un estudio descriptivo transversal con esta metodología en el que hemos detectado estas cuestiones, y si quieres tú pues haces otro y me dices un poco en qué discrepas, ¿no? Entonces esto, que ha sido una de las líneas estratégicas que han venido ocurriendo en la vocalía, bueno, con el estudio de las guardias, con otros temas como puede ser el libro de la formación médica especializada y numerosas iniciativas que ahora se quieren hacer una sobre el burnout, pues ha sido un poco esa metodología la que hemos ido desarrollando en España y luego hemos ido exportando a las otras organizaciones. Porque al final para mí lo importante sería entender que somos un agente de sociedad civil. ¿Esto qué quiere decir? Que una sociedad democrática pues estarían los diferentes niveles de gobierno, cada uno con sus competencias, pero luego existen asociaciones bueno, puede ser de profesionales, de ciudadanos, que pueden tener una serie de intereses en común y tratar de traer esos intereses a aquellos que toman las decisiones y traerles información más veraz o más granular en caso de que falte información, y luego poder influir en las políticas públicas. Esto es hasta donde nosotros podemos llegar. Lo digo porque a veces también puede existir una fantasía de ¿y por qué no habéis conseguido que se eliminen, yo qué sé, las guardias de 24 horas? Y digo, bueno, pues porque yo no soy ni la ministra de Sanidad ni en la mesa sectorial donde se tiene que debatir esto. Yo soy un agente de sociedad civil que puedo poner el foco sobre por qué esto es malo, por qué es malo para la salud, por qué es malo para la calidad asistencial y proponer propuestas de mejora, ¿no? Y a veces esto facilita que cuando se tomen medidas el trabajo de análisis previo ya esté hecho. Pues esto es un poco lo que hemos llevado a Europa, ¿no? A nivel de horas de trabajo, pues exportar la metodología de que se ha hecho en España, que al final es una muy buena metodología, a todos los países que quieran hacerlo en Europa, y luego con eso poder llevarlo a todos los foros en los que haga falta, porque al final tenemos contacto con las instituciones europeas y con los gobiernos nacionales y con la Organización Mundial de la Salud en Europa. Otro ejemplo que es de la semana de hace 3 semanas, la OMS Europa, junto con la Comisión Europea, la Comisión Europea dotó de fondos a la Organización Mundial de la Salud para hacer un estudio sobre cómo se vinculan las condiciones de trabajo de médicas y de enfermeras en Europa con la salud mental y los indicadores de salud mental. Que esto es un estudio muy potente que acaban de empezar la recogida de datos hace 2 días. Entonces, ahí pues, nos pidieron ayuda y asesoramiento un poco en qué pensábamos que haría falta, en qué incidir, y una de las cosas que ocurrió en las primeras reuniones, les dije yo, hombre, pues yo creo que un subgrupo de análisis que debería existir son los médicos junior o los que están haciendo la formación sanitaria especializada, porque tiene una realidad muy distinta, ¿no? Esto ha sido demostrado desde el punto de vista de la literatura científica, y es necesario como subgrupo de análisis. Y todo el mundo dijo, pues tienes toda la razón.
y fue tan sencillo como eso. Pero si no hubiésemos estado en esa mesa, a lo mejor nadie se lo hubiese ocurrido. Claro. O a lo mejor hubiese sido más difícil poder llevar a ello porque ya está diseñado el estudio y ya al final pues como que es un lío, ya pasa al comité de ética, entonces ya no se puede. Pues cosas como esas, ¿no? De poder estar invitado en los foros, en los procesos de toma de decisión, como decía Pablo, en nosotros, la JD también ahora acaba de ser aceptada como un non-state actor de la Organización Mundial de la Salud de Europa, entonces nosotros ahora ya tenemos voz en el comité regional, que es el máximo órgano de toma de decisiones de la organización. Entonces, bueno, pues cuando se debatan cosas que tengan y afecten a los médicos jóvenes, pues podemos dar nuestra visión. Obviamente no somos un Estado y no tenemos derecho a voto, pero también estar ahí y poder señalar cosas a veces es una palanca de cambio muy significativa. Totalmente. La representación de los intereses de los médicos jóvenes es crucial, como estamos viendo, para hacer escuchar su voz en las políticas sanitarias. Pablo, en el caso de la Asociación Médica Mundial, ¿cómo abordáis esta representación de los médicos jóvenes? ¿Sientes que los intereses de este colectivo están ganando más espacio en los foros globales? Totalmente. Yo lo he visto desde mi carrera de medicina, que estuve muy metida en asociaciones internacionales de estudiantes de medicina, y veo como cada vez más los distintos organismos buscan también a los médicos jóvenes para que puedan dar voz. Y yo creo que algo que también hemos puesto muy en claro es nuestra manera de trabajar. Como lo decía también Álvaro y Domingo, yo creo que nosotros hemos hecho este cambio de paradigma donde tratamos de hacer una incidencia política basada en la evidencia. Nosotros tratamos de, cuando participamos en los distintos foros como Asociación Médica Mundial, en la Red de Médicos Jóvenes, ver cómo podemos, de hecho, dar una voz representativa. Tenemos que evitar justamente este tipo de opiniones y nosotros siendo también una organización que representa tantas asociaciones médicas, a tantos médicos jóvenes, tratamos de tener también medidas y mecanismos en los cuales nosotros podemos visualizar que tanto las opiniones, los statements que estamos compartiendo tienen también una perspectiva integral y que también trata de poner en evidencia muchas inequidades en salud que existen. Yo creo que ahora es un gran momento para los médicos jóvenes. Estamos en muchos foros, de hecho con Álvaro compartimos muchos foros, ya sean internacionales o regionales, y creo que este impulso que estamos dando tiene que ser una motivación para aquellos que vean que pueden hacer más allá del trabajo que se realiza solo en un consultorio, en un centro de salud o en un hospital. Yo siempre he sido muy apasionado de todo el tema de salud pública porque creo que es donde se pueden hacer muchos cambios a nivel poblacional, pero ahora cuando vemos a los médicos jóvenes en este tipo de foros, es la verdad muy inspirador el ver como representantes como Domingo, como Álvaro y otros compañeros también aquí en España de la vocalía joven han logrado cambios tangibles. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento. Es verdad que hay que seguir luchando porque estos espacios no están asegurados. Nosotros no vamos a tener estos espacios asegurados siempre, así que tenemos que siempre estar vigilantes de que mantenemos esta voz y que sobre todo no existan ciertos sectores que puedan monopolizar este tipo de espacios. Así que yo creo que es un buen momento. Hay que trabajar mucho para, sobre todo, el ampliar el foco. Muchas veces nos centramos en problemas que obviamente son locales o nacionales, pero que no necesariamente van a ser nuestro futuro en los próximos años. El dar una visión internacional, ya sea regional con la EJD o mundial como es con el Junior Doctors Network, yo creo que también ayuda para prepararnos a futuras problemáticas. La pandemia fue el principal ejemplo de cómo algo que afecta en una zona muy lejana luego termina teniendo un impacto local. Y el tema es que hay muchos otros temas sanitarios que nos van a venir encima, como por ejemplo la crisis climática y sus efectos en salud, la resistencia antimicrobiana, que va a ser un problema y ya está haciéndolo también en el mundo y en España. Entonces, yo creo que el también tener a representantes en estos puntos clave nos va a permitir que tengamos una integración mayor en la comunidad internacional, pero también una visión más global para poder hacer actuaciones basadas en evidencia y que puedan traducirse a cambios específicos a nivel local, que al final eso es lo importante también para nuestros pacientes y nuestros compañeros médicos jóvenes. Álvaro, ¿y en Europa esta representación también está creciendo? Bueno, yo diría que
Depende del indicador. Como te decía, nuestra organización es una organización centrada en la UE y en la EU, entonces, desde ese punto de vista, nuestro margen de crecimiento es más limitado porque son organizaciones nacionales y como casi las tenemos todas, pues nos falta un par, a veces algunos se marcha históricamente, entonces pues ahora estamos casi en un 90 y mucho por ciento de organizaciones nacionales. Lo que sí que es cierto es que yo creo que uno de los retos de toda organización de sociedad civil al final es poder acercar la política, o sea, la toma de decisiones y la participación, ¿no?, en nuestras políticas al médico joven de a pie. Y yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Entonces, pues se intentan, digamos, diversas cuestiones, desde el poder hacer uso de la tecnología para que la gente pueda participar más de los foros, que a la hora de redactar nuestros posicionamientos pues se pueda tener cada vez más feedback no solo de las organizaciones nacionales, sino también de las personas que trabajan en los niveles locales. Porque al final, bueno, la cuestión que yo creo que a veces queda un poco invisibilizada y que está bien, digamos, estos foros para poder traerlo y hacerlo un poco más humano, es que, pues yo qué sé, hace 2 semanas, como decíamos, estábamos en nuestra asamblea de la EJD, ¿no?, que estaba Domingo como representante de España, o sea que el representante de una delegación, estaba Pablo como invitado de la World Medical Association y pues teníamos que consensuar un posicionamiento. Pues cuando tenemos que hacer un posicionamiento, que a veces son documentos de 3 o 4 páginas nada más, pero llevan casi un año de trabajo, en el cual, pues primero tenemos que llevarlo a un comité, tenemos que decidir cuáles son las ideas maestras, luego hacer un primer borrador, luego que de repente te tiren el borrador entero porque no, digamos, es sensible para las particularidades de determinadas regiones o de determinados países, porque no estamos contemplando pues esta otra realidad o que está siendo un poco, incluso hay cosas que pueden resultar dañinas, ¿no?, para determinadas culturas o que no se sientan un poco mal por determinados usos de palabras, ¿no? Entonces, al final de todo eso, luego tiene que llegar a la asamblea y allí a veces tenemos como que cuando termina la asamblea, estar hablando durante 4 horas, ¿no?, como fuera de ello, para intentar llegar a un punto de consenso y finalmente aprobar un documento que es el que luego nosotros vamos a llevar con las políticas consensuadas. Claro. Pues claro, estos procesos son complejos, pero yo creo que precisamente nuestra labor es, por un lado, tratar de incluir en la medida de lo posible, ¿no?, más a las organizaciones nacionales y las organizaciones nacionales a los miembros. Entonces, esto es nuestro reto y yo creo que es lo que estamos. Y luego también, y lo mencionaba antes Pablo en la intervención inicial, que al final también tenemos que mejorar la representatividad de nuestras organizaciones. Esto quiere decir que sean el más fiel reflejo posible de las personas a las que representamos y también que los grupos, ¿no?, infrarrepresentados puedan tener voz. Esto claramente, ¿no?, es una cuestión que se ha visto históricamente en la profesión médica, ¿no?, y cómo pues, se ha ido feminizando y que ahora pues, también existen unos ciertos brechas todavía pues, a nivel salarial, a nivel, por ejemplo, de representatividad. Bueno, pues probablemente una piedra que nos podemos echar a nuestro propio tejado es que hoy estamos 3 señores hablando, ¿no?, pero que estamos trabajando activamente porque esto no sea así. Entonces yo creo que también un abordaje proactivo en el cual podamos fomentar la representatividad interna, el dar voz, ¿no?, a los sectores más infrarrepresentados y mejorar nuestros procesos de toma de decisiones es siempre una faceta clave de cualquier organización, sea europea, internacional o nacional, y si no lo hacemos, pues como decía Pablo, nuestro lugar no va a estar asegurado. Exacto. Y probablemente estemos condenados a, en un cierto tiempo, fracasar como organización. Y Domingo, concretamente la situación y propuestas de los médicos jóvenes en España, ¿está teniendo un impacto real fuera? ¿Están siendo escuchados realmente los médicos españoles? Pues miren, yo creo que lo ha comentado Álvaro, ¿no? O sea, al final el tener la presidencia de estas 2 instituciones y la labor que se está haciendo no es algo casual, ¿no? Hay detrás pues un know-how importante, hay una capacidad, ¿no?, de, como decía Álvaro, de ser capaces, ¿no?, de trabajar en asamblea con las sensibilidades, pues eso, de otros países, de diferentes culturas, y eso pues realmente no es fácil, sobre todo cuando ese ejemplo no es tan tangible, ¿no?, en nuestra sociedad actual y en nuestro entorno de otras instituciones. Entonces yo creo que eso sí que es importante, ¿no? Al final no estamos hablando simplemente de una élite académica o con sus especialidades, sino de una cierta élite con capacidad moral, ¿no?, de capacidad de implicarse, con una vocación que creo que traspasa fronteras, nunca mejor dicho, y eso está haciendo, ¿no?, que la voz de los médicos jóvenes esté cogiendo, pues eso, cotas jamás inalcanzadas. Eso, bueno, pues también, como siempre digo, eso genera anticuerpos y eso no es fácil, y al final esto es una carrera de fondo y lo que tenemos que tener, ¿no?, esa visión de hacia dónde queremos llegar. Creo que al final lo hemos dejado claro, ¿no? Yo creo que tanto Pablo, Álvaro como yo hemos hablado un poco en la misma línea. Somos un equipo, somos una generación que tiene claro que lo importante es ese futuro de cómo atendamos a nuestros pacientes en el día a día, y que lo que tenemos que hacer es, bueno, pues aprovechar esa oportunidad
oportunidades, ¿no? que se nos brindan y que yo creo que ahora mismo pues lo estamos haciendo y fruto de ello pues es el éxito, ¿no? que están cosechando tanto Pablo a nivel de la Junior Doctor Network como Álvaro en la European Junior Doctor. Y bueno, pues mi máxima admiración porque el orgullo es importante cuando participo en ciertos foros y ese orgullo es el que se traduce de todos los médicos jóvenes de España. Quería analizar con vosotros también un punto que considero que es de actualidad ahora mismo, y es que muchos de estos médicos jóvenes, ante la situación que se encuentran al terminar su formación, deciden marcharse a otros países a ejercer la profesión. ¿En qué punto se encuentra actualmente la movilidad internacional de médicos españoles y si este problema va a seguir creciendo con el tiempo y hasta qué punto puede llegar? No sé quién quiere responder. Si quieres meto yo un poquillo bueno, porque al final la movilidad, ¿no? Siempre la tenemos que ver como una opción, ¿no? Lo que decía Álvaro, o sea, nuestra generación, ¿no? Ha sido capaz de hablar idiomas, ha sido capaz de ver que Bruselas probablemente esté más cerca, en mi caso, de Murcia, que lo que está el País Vasco y realmente es, bueno, un cambio generacional y un cambio de paradigma. Entonces, claro, tenemos que entender que las políticas, ¿no? de retención del talento van a afectar a esa posibilidad de tener profesionales en nuestras regiones y lo que no tenemos que hacer es permitir, ¿no? que ciertas políticas en salud y de retención no afecten a la población que sufrimos. Y al final nosotros estamos en España y al final somos también usuarios del sistema. Si no tenemos compañeros que se queden, porque al final, pues eso, para nosotros ir al norte de Europa, pues es una opción ¿no? con las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, pues tenemos que lucharlo. Y eso es una realidad que tenemos que hacerle ver, ¿no? a esos directivos en salud, a esos políticos, como decía Álvaro, nosotros somos sociedad civil, pero no somos los agentes que pueden tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, creo que ahora mismo, en temas de movilidad, está claro que tenemos una facilidad importante y que si no mejoran nuestras condiciones laborales y de retención del talento en España, en los próximos años vamos a sufrir y una cosa bastante importante. ¿Y qué barreras observáis para la movilidad entre países? ¿Hay diferencias importantes en las políticas de reconocimiento de especialidades médicas, por ejemplo, entre los países de la Unión Europea? Comenzamos con Álvaro. Bueno, yo por reincidir en una idea que planteaba Domingo, o sea, nuestra perspectiva es que la movilidad voluntaria, ¿no? en el contexto europeo, que precisamente es una de las bases de nuestros tratados, ¿no? el reconocimiento mutuo de cualificaciones, el libre tránsito de profesionales, si estos profesionales quieren, eso es fundamental. El problema es cuándo, pero lo digo porque también hay que separar un poco la paja del trigo. Hay personas que deciden emprender proyectos de vida voluntarios en otro tipo, ¿no? de contextos, también incluso a veces aupados, ¿no? por experiencias previas como puede ser el Erasmus u otros proyectos europeos que han sido de mucho éxito. Esto existe, pero también lo que existe es gente que se ve forzada a tener que irse a otro lugar porque no puede más. Este es el verdadero problema y lo que tenemos que evitar es que esto sea así. Y para ello pues es importante focalizar en la mejora de las condiciones. En relación con las barreras, pues probablemente, vamos, en la perspectiva de los países que componen mi organización, no suelen hablar de las dificultades a la hora del reconocimiento ni de títulos ni de especialidades dentro del contexto europeo. Las especialidades con matiz de las que están reconocidas en el anexo 5 de la Directiva Europea de Cualificaciones, porque las que no están allí, esas pueden tener más dificultades porque probablemente no estén en el suficiente número de países o no se han establecido los mecanismos, ¿no? Pero son las que están en el anexo 5. Probablemente el problema que se ha venido vislumbrando en los últimos tiempos y que también es una cosa que como continente, y ahí probablemente Pablo pueda arrojar más datos y una perspectiva más global, es que bueno, nosotros tenemos este marco que nos hemos dotado y estas leyes que nos hemos dotado como Europa, como la Unión Europea, me refiero. Pero a veces los problemas vienen de cuando hay personas que vienen de fuera de la Unión Europea y quieren o bien homologar su título de médico o bien homologar su título de especialista, porque bueno, a veces ¿no? hay que asegurar la calidad de la formación, pero normalmente la mayor parte de las quejas vienen por ahí, ¿no? Porque también Europa es uno de los mayores polos atractores de médicos del mundo, de médicos de fuera de la Unión Europea, y bueno, ahí hay que siempre tener un balance importante entre asegurar las cualificaciones por la calidad de la asistencia y la seguridad del paciente, luego también no fomentar políticas no me sale la palabra en español, brain drain, fuga de cerebros. Es que a veces robo de cerebros y eso sonaba fatal. ¿No? Fuga de cerebros de a más regiones con menos recursos
o de las que menos recursos tienes a las que medios recursos tienes y las de medios a los de altos, y esto es una cosa que también los países han comprometido en un código de buenas prácticas a nivel de la OMS de no hacerlo. Entonces, bueno, pues hay que seguir todos estos matices y al final generar paradigmas equitativos para donde al final pues, los procesos de movilidad puedan ser lo más voluntariamente posibles y donde se cumplan los principios de que sea una homologación de calidad por el tema de que fundamentalmente, o sea, lo central es los pacientes y que se les brinde la mejor atención posible. Pablo, y apórtanos, por favor, la perspectiva más internacional, más global, en esta situación de la movilidad. Sí, y justamente el tema de migración sanitaria fue nuestro tema principal en la última reunión que tuvimos el mes pasado en Helsinki. Y justamente el tema de la movilidad es parte o el mismo reflejo de la globalización que también se aplica a la sanidad. Y esto puede ser un arma de doble filo, porque es verdad que muchas veces hablamos de la migración, la fuga de cerebros, pero es verdad que también hay que ver ambas perspectivas, aquella captación de personal sanitario que puede no necesariamente realizarse con la mejor ética en sus políticas. Entonces yo creo que hay una, como decía Álvaro, una responsabilidad ética clara en las políticas migratorias para, bueno, ya no solo el tema de la globalización en sanidad, pero que también se necesita hacer una planificación del personal y tratar de buscar esta redefinición de sostenibilidad de la sanidad nacional. Es verdad que al final la migración del personal sanitario es parte de los propios derechos que pueden tener un profesional, pero hay que también pensar en esta parte de la retención del talento. No hay un enfoque único, sino que tiene que ser un enfoque holístico, no simplemente las condiciones laborales que pueden existir en un país, sino también la seguridad, las oportunidades de crecimiento. Entonces, cuando nosotros en la red de médicos jóvenes tratamos de este tema, buscamos ver ambas perspectivas. Tuvimos una presentación muy interesante entre varios países, sobre todo en países de medios y bajos ingresos, que su principal problema es justamente la fuga de cerebros, que se están yendo muchos de ellos a Europa o Estados Unidos. Entonces hay que ver que este tema de la migración sanitaria es un ciclo total y lo que tenemos que tener en cuenta es que ciertas malas prácticas que se pueden estar realizando en un contexto de fuera de Europa pueden eventualmente también llegar aquí. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esta situación y yo creo que en carne propia yo he vivido, yo soy un médico que me formé en Ecuador, hice todo el proceso de homologación y es verdad que esto es también una oportunidad que permite a los médicos el poder aportar esta globalización, pero hay que trabajar mucho, sobre todo en esta parte sostenible dentro de los sistemas sanitarios nacionales para hacerlo sobre todo con un enfoque ético. A la búsqueda de soluciones y nuevos caminos que tenemos por delante, las nuevas tecnologías, quería incidir en ello brevemente, son cada vez un componente más relevante en el sector sanitario. ¿Cómo creéis que pueden ayudar a los médicos jóvenes a mejorar su formación y su práctica diaria? ¿Cuáles consideráis más prometedoras en vuestras distintas organizaciones para ayudaros a enfrentar todos estos retos que hemos ido mencionando? Álvaro, comenzamos contigo. Bueno, o sea, es que hace poco tuve que hablar en un foro de algo parecido a esto y lo primero que planteaba en ese foro era que la historia de la medicina es la historia de la implementación de diferentes tecnologías. Lo digo porque ahora parece como que hemos redescubierto la rueda y de repente nos planteamos cuestiones con nuevas tecnologías. Y precisamente lo que hemos aprendido a la hora de implementar tecnologías a lo largo del tiempo tiene que ver con que en la medicina, teniendo en cuenta que nuestra labor y nuestra razón de ser es el paciente, pues hay que ser muy cautelosos con la implementación de tecnologías. Y precisamente todos aquellos análisis que hacemos con, pues yo qué sé, tecnologías farmacológicas, ¿no? De seguridad y otra serie de principios, ¿no? De beneficio, riesgo-perjuicio, costo-efectividad, costo-oportunidad, pues son probablemente cosas que podemos extrapolar a la implementación de otras tecnologías. Y me da la sensación, o un poco la perspectiva que tendríamos, es que en algunos casos con alguna de estas llamadas nuevas tecnologías no se está haciendo de la misma manera que se ha hecho con otras. Y a veces se ha producido una implementación de tecnologías sin contarlos con los profesionales, ¿no? Pues el ejemplo archiconocido, que esto es una cosa que se habla en todos nuestros foros siempre, es pues, los sistemas de historia clínica electrónica. Y yo siempre pongo un ejemplo. Yo, en mi sistema de historia clínica electrónica en el trabajo, tengo que dar 7 clics para dar una cita para el mismo paciente que veo en consulta
¿no? cada cierto tiempo. Y si multiplicas esto por todos los pacientes que veo y todo, un día al año de mi trabajo estaría dando un clic que sería innecesario. Pues esto se ha escrito al programa informático y no se ha podido cambiar, ¿no? Entonces, al final, esto es un ejemplo un poco metafórico y casi como tontorrón, pero lo que viene a decir es que a la hora del desarrollo de estas tecnologías muchas veces no se escucha a los profesionales y lejos de reducir las cargas y favorecer nuestro trabajo y permitir que hagamos lo que verdaderamente estamos formados y que solo nosotros podemos hacer, pues al final nos dedicamos a dar clics, ¿no? y rellenar parámetros que no digo que no sean importantes, no me malinterpretes, pero que al final se quedan necesidades de salud sin cubrir precisamente por esto. Y creo que a la hora de las tecnologías sanitarias es uno de los elementos que desde los médicos jóvenes planteamos con más importancia y sobre todo que a nivel de nuestros programas formativos no es algo que todavía esté del todo bien integrado y también diría que hay mucho camino por recorrer para que esto se integre en los programas de formación continuada, de formación médica continuada. Domingo, Pablo, si alguno queréis añadir algo en relación a la aplicación de estas nuevas tecnologías en la formación de los médicos y en los médicos jóvenes. Yo rápidamente agregaría que nosotros somos también esa generación que está justamente en el proceso de cambio, ¿verdad? Nosotros ya somos una generación que hemos crecido con dispositivos electrónicos y que estamos acostumbrados también a utilizarlo. Y ahora se viene una generación que incluso ha tenido mayor exposición a esto. Yo creo que, como muy bien decía Álvaro, las herramientas digitales tienen que actuar en nuestro beneficio y del paciente en última instancia, pero muchas veces ya sea la curva de aprendizaje o toda la barrera burocrática que hay en la implementación, por ejemplo, de una historia clínica unificada, hablemos no de un país, pero incluso de una misma comunidad autónoma, en España, que a veces no es el caso, tiene que ocurrir. Y nosotros yo creo que estamos ahora en este proceso de transición con las nuevas tecnologías, en el cual nosotros veremos también este salto que da. Es importante que cuando nosotros también vemos este uso de tecnologías, también tenemos que volver a traer toda la parte ética que esto implica. Y quería compartir que, bueno, muchos de ustedes deben conocer la Declaración de Helsinki, que es un documento de guía ética, que de hecho lo creó la Asociación Médica Mundial hace 60 años, y el mes pasado se realizó la actualización del 2024 de este documento. En este documento que incluye cambios después de 10 años que sale esta nueva versión, incluye también el uso de nuevas herramientas, sobre todo en la parte tecnológicas, en la parte de investigación. Entonces yo creo que tenemos que ser claros en el momento que utilizamos nuevas herramientas, ver que estemos utilizando basado en evidencia y en cambios específicos y no simplemente herramientas por usar o incluso a veces por satisfacer a la industria. Pero está claro que nosotros veremos este cambio y nuestros pacientes en última instancia también verán estas mejoras, porque si algo hemos visto en la historia de la humanidad es que los avances tecnológicos son los que nos permiten también directamente hacer los avances médicos. Domingo, no sé si quieres... Sí, yo creo que sí, un poco la realidad. Yo creo que al final estos debates así yo creo que son traídos por gente, bueno, pues por ciertos profesionales probablemente más alejados de la realidad y de las nuevas generaciones. Esto pues será muy interesante en el foro de jubilados de cómo las nuevas tecnologías van a cambiar el paradigma de la medicina. Pero, señores, nosotros la inversión de tiempo que, por ejemplo, en nuestra Asamblea Europea hemos invertido en hablar de nuevas tecnologías es cero. Porque realmente para nosotros es algo más, es un continuo, es una realidad y como decía Álvaro, es que nosotros somos esa generación, ¿no? que vive al lado de las nuevas tecnologías para darnos la mejor atención. Lo que sí somos además es críticos. Y mira, pues a mí no me gusta invertir tiempo metiendo 1.500 datos porque no me da la vida, porque eso es lo que tenemos que decir. Somos médicos y yo lo que quiero estar en mis 15 minutos que tengo, en el mejor de los casos, con mi paciente, estableciendo una relación médico-paciente que es la clave de lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, este interés, ¿no? que hay por ciertas, bueno, instituciones, agentes, ¿no? con por la nueva tecnología, el boom, los miedos, la inseguridad. Señores, las nuevas generaciones estamos ya cansadas de utilizar la tecnología, vamos a aplicar aquella que sea adecuada y que nos favorezca en el trabajo y la que no, la descartamos, pero no generemos debates estériles y vamos a centrarnos en lo importante, temas de precariedad, temas de atención, temas de si mis pacientes están recibiendo la mejor atención en las mejores condiciones por la sobrecarga o por la atención que podemos dar. Esos son
realmente los debates que nos importan y sobre los que estamos ahora mismo, creo, gracias de nuevo a la presidencia tanto de Pablo como de Álvaro, llevando a unos entornos internacionales. Y esa es la realidad que estamos viviendo y en la que estamos trabajando. El resto, bueno, pues son debates más o menos pues adecuados a ciertas generaciones y con otros intereses que probablemente estén mucho más alejados de la realidad que nosotros queremos transmitir y que es la de nuestros pacientes. Para terminar, me gustaría conocer vuestra visión sobre el futuro de la profesión desde vuestra posición como representantes en las respectivas organizaciones. ¿Cómo imagináis este futuro de los médicos jóvenes en los próximos años? ¿Creéis que se producirá algún cambio significativo en su papel o en las condiciones de trabajo? Y si esto debe ir de la mano de una mayor implicación de los médicos jóvenes en las políticas sanitarias. Álvaro, comenzamos contigo. Pues yo diría que yo siempre en general peco de optimista. O sea, yo creo que es un futuro prometedor, ¿no? Continuar haciendo lo que venimos haciendo. Por ejemplo, nuestra organización, la EJD, cumple 50 años en 2026. Antes era un grupo de trabajo, en 2006 se convirtió en una asociación y, bueno, pues ahora digamos que estamos presentes en muchos foros y tenemos una capacidad de influencia que antes no teníamos. Creo que también aquellos, ¿no?, lugares donde se toman decisiones también cada vez son más sensibles, ¿no?, a los problemas y los sesgos que determinadas formas de tomar decisiones pueden generar y por eso abrirlo, ¿no? Como decíamos, el Comité Regional de la OMS, pues que nosotros podamos tener voz como agente no estatal, pues es algo que nos acerca a los lugares de toma de decisiones. Probablemente creo que hay que continuar por ahí, tanto en nuestros contextos nacionales como contextos europeos, instituciones europeas y contextos supranacionales como pueden ser la OMS y otros agentes. Y luego, a nivel de la propia profesión, probablemente a lo que debemos tender es a tener estos mismos debates internamente. O sea, abrir nuestras instituciones, ser instituciones más participativas, donde la gente también pueda, ¿no?, dar su tiempo, avanzar por todos esos intereses que tenemos que van mucho más allá de nuestro trabajo diario. Y no solo el paciente como la persona que tienes delante, sino como el paciente o la sociedad en su conjunto y sobre todo avanzar por ahí. Avanzar también en que hay una representación equitativa dentro de la profesión desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de cualquier otra cuestión, ¿no?, y grupo social y grupo humano, ¿no?, para que al final, bueno, yo creo que, y por terminar, uno de los elementos que a mí me preocupa es que al final, y también creo que es algo que no se conoce, pues Pablo, Domingo y yo tenemos un trabajo a tiempo completo en el sistema sanitario, a nosotros nadie nos paga por esto, incluso a veces perdemos dinero, en la mejor de las circunstancias tu organización te paga el viaje, a veces te lo tienes que pagar tú una parte y bueno, o sea, nosotros lo hacemos porque consideramos que es algo que aporta, ¿no? A mí desde luego me aporta mucho, siento que me ayuda en mi día a día y me ayuda también a entender la realidad que me rodea y a relativizar muchas de las cosas de mi trabajo. Pero bueno, no sé si esto es sostenible a largo plazo, ¿no? Y también llevamos trabajando muchos años, desde el CEM hasta ahora. Entonces, bueno, yo creo que también habría que tratar de ayudar y fomentar, ¿no?, que las personas puedan también participar en esas estructuras y bueno, y que también puedan, yo qué sé, pues ir a reuniones. Que algunos de nosotros, yo personalmente no tengo tantos problemas, pero incluso esto ha supuesto verdaderos problemas con sus jefes porque no te dan un día, que además en nuestros, o sea, bueno, que es un jaleo en ese sentido. Y creo que promocionar desde los sistemas sanitarios el hecho de que si tienes que ir a una conferencia internacional, pues por lo menos no tengas que pedir un día de vacaciones, pues es algo que también puede ayudar a que precisamente la representación sea más representativa de la realidad que conocemos, porque al final esto sesga a los que estamos aquí. Totalmente. Pablo, ¿en tu caso? No puedo estar más de acuerdo con lo que dijo Álvaro y a ver, yo también soy muy optimista en general, pero veo que el futuro es prometedor. Viendo cómo esto ha avanzado a nivel internacional, desde que soy estudiante de medicina, estaba en estos foros y plataformas internacionales y ahora como médico joven en formación del posgrado, es que veo que hay más interés que nunca sobre esta colaboración y el participar en plataformas internacionales. Es verdad que aún tenemos un sesgo enorme de acceso a oportunidades, que esto ya sea por tiempo, por el tema de financiación, conciliación familiar. Entonces vemos muchas veces que en estos foros no podemos tener la representación que quisiéramos. Entonces yo creo que para eso es clave que, como decía Álvaro, nosotros podamos garantizar que la representación sea estructurada de tal manera de que no sea de persona dependiente de sus recursos, su situación personal, sino que cuando se accede a este tipo de foros se puede asegurar de que tenemos la representación adecuada, que tenemos también
los recursos, porque si algo hemos demostrado es que la gente joven, los médicos jóvenes, tenemos muchas ganas de cambio. Y es verdad que la gran parte de este trabajo nosotros lo hacemos en nuestro tiempo libre, que tampoco es mucho, pero aún así nosotros lo sacamos porque creemos en ello. Pero si es que nosotros queremos esto potenciar incluso más, tenemos que dar mecanismos en los cuales esta parte de representación sea parte de los propios mecanismos de instituciones que ya existen de por sí, porque si no estamos dejando al azar el futuro de dónde estarán los representantes y no sabemos tampoco si es que esto no se estructura, si es que en un futuro podrá haber más representantes y sobre todo yo creo que algo que tenemos que también luchar aún más es en ese gap de género, para poder tener también más representantes mujeres en este tipo de plataformas. Pero sin un cambio estructural, esto vamos a seguirlo dejando un poco al azar y a las ganas de trabajar y de dar el tiempo libre de cada uno. Y Domingo, concluimos contigo. Nada, yo no quiero hablar así como de cierta autoprofecía, pero acabo de ver que en 2020 publiqué allí con vosotros en Redacción Médica un artículo que decía: el futuro ha dejado de ser lo que solía ser. Y eso es una frase, ¿no?, de un jugador de béisbol y refleja, ¿no?, lo que ya estaba advirtiendo. Es decir, hay una generación competentísima, hay una generación con unos valores que están en unos estándares por encima de lo europeo y lo mundial. Y esa es la realidad. Al final, bueno, pues hoy somos las imágenes Pablo, Álvaro y yo, pero realmente lo que hay detrás de nosotros es una generación comprometida, es una generación que quiere ser partícipe de su futuro. Y eso va a tener, ¿no?, que también lidiar con entornos y estructuras pues, de otro siglo. ¿Vale? Como en muchas ocasiones decía Álvaro, las dificultades que muchas veces se nos ponen por parte de los que ahora mismo están en el poder dentro de las estructuras sanitarias es increíble. Yo no sé la de recursos que llevo echado simplemente por esto, por alzar la voz y por hacer, ¿no?, que el futuro sea mejor. Entonces, bueno, pues en un momento determinado habrá relevos, ¿no? Esto es una carrera de relevo. Creo que la gente con la que solemos compartir entornos es increíble. Y bueno, pues en ese sentido, el futuro ha dejado de ser lo que solía ser, y cuando seamos capaces de ejercer con plena responsabilidad nuestras funciones de representación y seguir trabajando por ese sistema sanitario que queremos, pues yo creo que ese futuro espero, y a la vez que Álvaro y Pablo, creo que es un futuro pues mucho mejor y con conciencia de querer hacerlo así. Pues Álvaro Cerame, Pablo Estrella, Domingo Sánchez, muchísimas gracias a los tres por vuestro tiempo, que sé que es complicado a veces coincidir los tres y sacar un hueco, así que os lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.